Hola, bienvenidos a Mamá 411 Podcast, un espacio semanal en español que ofrece información, recursos y sugerencias para padres criando hijos multilingües y multiculturales, a cualquier edad y en cualquier parte del mundo. Hola a todos, saludos, bienvenidos a un nuevo episodio. Hola Erika, saludos, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenidos. Hoy tenemos el placer de platicar con una madre costarricense radicada en Alemania. Ella es Rebecca Inberg, fundadora del espacio Billy Kids y experta en temas de multilingüismo, las políticas lingüísticas y la planificación del lenguaje familiar. Hola Rebecca, bienvenida a Mamás 411 Podcast. Hola chicas, muchísimas gracias por tenerme aquí, por esta oportunidad. Muy feliz de estar hoy compartiendo con ustedes. Qué bueno que nos pudimos conectar. Estás en Alemania, nosotros del lado de Estados Unidos, así que tenemos la dicha de poder conectarnos de esta forma y traer un poco tu historia. Entonces, ¿por qué no nos contás un poco sobre tu trayectoria personal, bilingüe y multicultural? Si creciste con 2 o más idiomas, cuándo emigraste a Europa, si estás criando hijos multilingües y multiculturales y todo lo que venga con este tema. Sí, bueno, yo crecí monolingüe, ¿verdad? Crecí en San José, en Costa Rica, no en San José, en un pueblito cerca de San José. Y empecé a tener contacto la primera vez con lenguas cuando tenía 8 años, que empecé mis primeros cursos de inglés y, y fue como amor a primera vista porque yo recuerdo que teníamos que ir los sábados y levantarnos muy temprano y me acuerdo que mis papás estaban, ay, Rebeca, ¿de verdad quieres ir a hacer ese curso? Y yo era tan motivada, estaba tan motivada, pero ese fue mi primer contacto en realidad con lenguas y después, al final, después de como 2 años o así, ya empecé en el colegio o secundaria, como no sé cómo dicen ustedes, pero sí, en secundaria ya ahí ya tenía inglés y francés, pero mi crianza fue meramente monolingüe, o sea, el inglés y el francés lo aprendí en el colegio, de francés ya no puedo decir casi que nada. Y bueno, inglés sí, porque por ser profesora en Costa Rica, ser profesora de español para extranjeros, tenía que utilizar mucho el inglés en general. Y bueno, el alemán llegó tarde, llegó cuando tenía 24 años. Empecé, cuando me vine a vivir a Alemania, empecé a estudiar alemán. Cuando llegué aquí yo no decía ni una sola palabra, yo solo decía hello y me aprendí la frase de no hablo alemán. Me recuerdo que me la escribí en un papel y la andaba siempre conmigo por si la gente me hablaba, porque aquí cuesta mucho que le hablen inglés a uno en la zona donde yo vivo. Y sí, y en realidad fui criada monolingüe y aprendí entonces mi segunda y tercera lengua casi ya, o sea, después de que pasó ese periodo crítico, ¿verdad? De que todos hablan y sí, y aquí estoy en Alemania. Ahora ya pienso en alemán, sueño en alemán y es una lengua más, es más fuerte ahora que el inglés. Sí, es como... Sí, porque estás en el mundo alemán, es como acá que estamos, Erika y yo vivimos en el mundo de inglés, Ujú. pero me encanta el ejemplo de que siempre decimos, porque lo sé que lo dices tú también, que es mucho más fácil cuando empezamos con los niños desde pequeñitos, desde que son bebés, a introducir el idioma nativo nuestro, el idioma que queremos que ellos aprendan, pero realmente a cualquier edad podemos aprender un idioma. Exacto. Igual que tú con el francés, yo aprendí el francés ya cuando estaba en el primer año de universidad. Ya era completamente bilingüe, español e inglés, y se me hizo muy fácil aprender el francés, que como tú no lo hablo mucho en estos días porque no hay nadie cerca de mí con quien pueda practicar, pero
pero siempre tuve esa ilusión igual con los idiomas. Me encantaban, me Sí. encantaba hablar el inglés con yo estaba en una escuela donde había monjas Ah, americanas, entonces ellas no hablaban español, así que nosotros los estudiantes teníamos que aprender en inglés y ah, bueno, los papás querían que nosotros aprendiéramos inglés también para ser bilingües, pero así que me encanta que pues que los haya aprendido, sobre todo el alemán. A mí siempre me estuvo que el alemán era un idioma difícil de aprender, no era tan fácil como digamos el francés o el italiano, perdón. sí. De las lenguas Ah, familias al español, sí. sí, así es que, y entonces ya cuando estabas en la secundaria, cuando ibas a universidad, decidiste que ibas a estudiar idiomas y que te ibas a convertir en educadora en lenguajes. Y fue así que yo estudié el bachillerato en filología española en Costa Rica, con énfasis en lingüística. Siempre me fui del lado de la lingüística. La filología siempre se divide en literatura y lingüística, entonces ahí depende, ¿verdad?, los cursos que vas llevando. Entonces a mí siempre me jalaba ese lado de la lingüística y de las lenguas. Cuando yo me vine a Alemania, me vine con el bachillerato. em, de filología española y entré aquí a un máster que se llama, es un máster dual en filología española con énfasis en lingüística, o sea, mi énfasis fue el bilingüismo y la otra parte del máster se llama enseñanza e investigación de lenguas extranjeras. Pero ya cuando yo llegué a Alemania, ya yo tenía, o sea, en total llevo de ser profesora 16 años. Wow. Sí, yo empecé a los 19 a trabajar como profesora de español como segunda lengua y con todo tipo de grupos, desde señores hasta niños. Y niños siempre era como la profesora escogida cuando había grupos de niños de las Bahamas. Recuerdo que venían mucho a Costa Rica. eh, Siempre me tocaban a mí los niños. O los hijos de profesores me los daban a mí. Sí. Ah, qué interesante. Te estaba justamente por preguntar, en tu experiencia, bueno, qué te resultaba más interesante, pensando en lo que estás haciendo ahora, pero viendo desde dónde viene toda esta pasión por el idioma, qué te resultaba quizás más interesante, más fácil, más, eh, a ver, difícil quizá también, con niños, con adultos, el tema del aprendizaje y la enseñanza de idiomas? Mm, es que son dos approaches, no sé, son dos formas tan diferentes, ¿verdad? De trabajar. A mí me encantaba trabajar con niños porque todo era por medio del juego. Y por medio del juego ellos no se daban cuenta y Puchuplum estaba hablando español. Los adultos, por otro lado, ya esa fue como más como mi especialidad. Yo me había enfocado más siempre en grupos de adultos, específicamente universitarios eh, y gente de verdad de todas partes del mundo, pero sí, las dos cosas tienen sus pros y sus contras, ¿verdad? Porque a veces para trabajar con niños también se necesita mucha pedagogía y es obviamente un poquito más cansado a Sí, veces. tratamos de ser más creativos ¿no? Por este tema de captar la atención y que Exacto, exacto, sí. Pero mantener el interés. Pero bueno, los adultos tienen sus, sus sí, desafíos también. ya, sí, sí, sí. No, es lindo. O sea, con los dos, la verdad, tengo que decir que disfruto todavía. Yo ahora doy clases de español a estudiantes de marketing en la universidad aquí. Entonces sí, el español que doy es como más enfocado a negocios o turismo y marketing, es lo que ellos estudian. Entonces por ahí han dado mi trayectoria con eso de las lenguas, sí. Así es que los dos, tú y tu esposo son profesores. Sí,
Sí, él es profesor de español y de historia y yo profesora, bueno, ahora de español y ahora que trabajo ya más en el ámbito del multilingüismo y la crianza bilingüe, ¿verdad? Sí, Am, ¿Cuál fue tu ajuste cuando llegaste ahí? fue muy duro, eso sí tengo que decir, porque es una cultura tan diferente a la nuestra. Cuando yo me vine a vivir acá, vivía en la casa de mis suegros. Entonces tengo que decir que eso me ayudó muchísimo porque a partir de los 2 meses, yo llevaba 2 meses de cursos de alemán. Apenas era que estaba tratando de decir cositas ahí ya o logrando decir cositas. Y recuerdo que mi suegra me dijo, Rebeca, de hoy en adelante aquí solo se va a hablar alemán. Yo Ups. tragué. Ahora, después de tantos años, yo sé y le agradezco, ¿verdad? Porque lo que yo aprendí con ellos fue muchísimo, pero fue duro, que yo recuerdo que cuando había visitas yo no quería bajar, yo no quería salir de mi cuarto y yo les decía, yo no soy tonta, de verdad. Yo en español soy una persona inteligente. Y yo, porque de verdad yo sufría, porque es una lengua muy difícil de hablar correctamente, ¿sí? O sea, cuando ya le cogiste el toque, como decimos nosotros los ticos, cuando ya le cogiste el ritmo y así ya. Pero sí que fue muy duro, específicamente los inviernos aquí. Sufrí mucho porque yo venir de un país tropical donde no existen esas temperaturas, o sea, lo más bajo que tenemos nosotros son 17 grados, no sé. Y sí, eso fue duro. Y recuerdo que el primer año sí, hasta me tuvieron que comprar un tiquete. Mi marido me compró un tiquete de emergencia y me dijo, vete porque yo te veo que lo necesitas y bueno, eh, pero sí, la adaptación con la lengua fue difícil. Lo que yo siento que me ayudó mucho es que mis amigos eran todos griegos, de Hungría, China, entonces no había más que comunicarse en alemán. No nos quedaba de otra, porque la griega no hablaba bien inglés, el chino que hablaba muy bien inglés, no entendía griego y menos español. Entonces, al final uno se da cuenta que la lengua que hay que hablar es alemán. Ay, Y cómo te entonces, entiendo. sí, Yo pasé por algo similar cuando me mudé a Francia, llena de extranjeros, y que finalmente nos damos cuenta que la lengua que estamos aprendiendo todos al mismo tiempo es con la cual nos queremos comunicar, ¿no es cierto? Y ujú, estamos como sí, 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 y al final en realidad eso es valiosísimo súper. porque nos sirve muchísimo de práctica y a soltarnos también en la lengua. Y así ha sido. Y tener aquí, bueno, que mi marido es alemán, pero en mi casa solo hablábamos español. Era como la lengua de nosotros dos, siempre había sido el español. Y después de un tiempo ya fue que yo empecé a hablar alemán con él y lo empezamos a hacer más consciente para que yo practicara hasta que llegó mi hija y ahí sí empezamos a cambiar las políticas lingüísticas de nosotros porque ya entonces el español estaba en desventaja, por decir así, ¿verdad? Y entonces cuéntanos un poquito esto justamente que comentás y que hablas en tu blog sobre las políticas lingüísticas cuando Ujú. estamos en otro país, el tema de cómo manejarnos con esto, ¿no? Cómo vamos armando nuestras propias reglas también en función de nuestra propia familia y el contexto, ¿no? En el cual vivimos y cómo lo definís. Sí, yo creo que es crucial antes de empezar, digamos, a criar niños en el extranjero, tener claro qué queremos. ¿Queremos mantener nuestra lengua materna? Sí. ¿Se mantiene nuestra lengua materna casi automáticamente porque le hablamos a los niños en español? No, no siempre. O sea, hay que ser, claro, muy consecuentes